Cuando me negué a cambiar mi apellido, la familia de mi esposo estalló. Su padre gritó: «Estás faltando el respeto a nuestro linaje». Mi esposo sonrió con suficiencia y dijo: «Lo hará. Ella sabe lo que es mejor para ella». Sonreí y dije: «Tienes razón, lo sé». Luego, saqué un documento que hizo gritar a su madre. Yo, mujer, 29 años, me casé hace aproximadamente un año con mi ahora esposo, hombre, 30 años, a quien llamaré Mark. Nos conocimos en la universidad en Raleigh, Carolina del Norte. Era inteligente, encantador y, en su mayor parte, respetuoso. Salimos durante 6 años antes de casarnos. Ahora, déjenme ser clara, Mark y yo estábamos bien cuando solo estábamos saliendo. Vivíamos juntos, dividíamos las cuentas, cocinábamos el uno para el otro y compartíamos muchos buenos momentos. Pero cuando nos casamos, todo empezó a cambiar. No con él al principio, sino con su familia. Permítame darles un resumen rápido. Su padre, Robert, es un militar retirado, ruidoso, controlador y piensa que cada decisión debe pasar por él. Su madre, Joan, es el tipo de mujer que finge ser educada pero juzga a todos, sonríe mientras te destroza. Su hermana, Roxanne, trabaja en relaciones públicas y actúa como si todo fuera una actuación. Constantes cumplidos ambiguos. Se preocupan mucho por las apariencias. La forma en que hablan, se visten y se comportan en público es muy diferente de cómo son en privado. Es agotador. Siempre tuve cuidado con ellos, me mantuve civilizada, pero nunca dejé que se acercaran demasiado. Cuando Mark y yo nos comprometimos, comenzó la presión. Nunca fue una pregunta. En realidad no. Su madre me preguntó eso durante un brunch 3 semanas después de que nos comprometimos, y lo expresó como si ya estuviera decidido. Dije: «No lo he pensado todavía». Su sonrisa se desvaneció por medio segundo antes de reírse como si hubiera contado un chiste. Luego dijo: «Oh, cariño, por supuesto que lo tomarás. No usamos guiones en esta familia». Mark no dijo ni una palabra. Más tarde, lo hablé con él. Dijo: «Bueno, asumí que lo harías. Eso es lo que hace la gente». Le dije que tenía mi propio nombre, mi propia identidad. No me oponía a que tuviéramos el mismo nombre algún día, tal vez, pero quería tiempo. Él asintió, dijo que no era gran cosa. Pensé que era el final. Estaba equivocada. Tuvimos una pequeña ceremonia. Llevaba un vestido sencillo. Fue pacífico, el tipo de boda en la que ambos estuvimos de acuerdo. Nada lujoso. 3 semanas después, llegaron las tarjetas de Navidad. Señor y señora Mark Barnes, de sus padres. No dije nada al principio. Pensé que tal vez era solo una suposición, pero siguió sucediendo. Su madre comenzó a dirigirse a mí por su apellido en público y en privado. Publicaba fotos y me etiquetaba como Maya Barnes. Me presentaba de esa manera en la iglesia, en el club de lectura, en las cenas. La corregí algunas veces. Una vez, se rió y dijo: «Oh, deja de ser tonta». La segunda vez, dijo: «Bueno, ahora eres una Barnes, ¿no?» Mantuve la calma. Le dije de nuevo, claramente: «No, no cambié mi nombre». Ella me miró como si la hubiera maldecido. Mark y yo no éramos perfectos, pero siempre nos comunicábamos, hasta que esto comenzó. Cada vez que lo mencionaba, decía: «Es solo un nombre. ¿Por qué importa tanto?» Yo le devolvía la pregunta: «Si es solo un nombre, ¿por qué tus padres están obsesionados con él?» Se quedaba callado, luego cambiaba de tema. «Cara, ¿ves?» Luego llegó el punto de inflexión. El padre de Mark, Robert, cumplió 60 años. Hicieron una gran fiesta en un espacio para eventos alquilado a las afueras de Raleigh. Casi no fui, pero Mark insistió. Dijo que significaría mucho para sus padres. Estaba lleno: vecinos, compañeros de trabajo, familiares, viejos amigos del ejército, todo. Estábamos a la mitad de la cena cuando Robert se levantó para hacer un brindis. Agradeció a todos por venir. Habló de cuánto amaba a su familia, todas esas cosas estándar. Luego se volvió hacia mí. A mi nuera, Maya Barnes. «Bienvenida al linaje. Te tomó lo suficiente, pero finalmente te convenciste». La sala se rió. Yo no. Lo miré a los ojos y dije: «En realidad, no he cambiado mi nombre». Silencio. Se podía sentir el cambio de energía. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Luego, más fuerte esta vez: «Estás faltando el respeto a nuestro linaje». Y entonces sucedió. Mark, sentado a mi lado, sonrió con suficiencia. Ni siquiera se inmutó. «Lo hará. Ella sabe lo que es mejor para ella».
Me quedé sentada atónita. Mi propio esposo, que sabía que esto era importante para mí, me tiró debajo del autobús frente a todos. Ese fue el momento en que decidí dejar de ser educada. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta de Manila. Dentro había una escritura de renuncia de derechos y un acuerdo postnupcial firmado. Verán, cuando compramos nuestra casa 6 semanas antes de la boda, pagué el 70% del pago inicial. También pagué todos los costos de cierre. Mark tenía préstamos estudiantiles, yo no. Mi abuela había fallecido y me dejó una herencia decente. No me importaba usarla para construir un futuro con él, pero quería protección legal, por si acaso. Él quería poner la casa a su nombre. Dijo que facilitaría las transacciones bancarias. Le dije que lo pensaría. No discutí. Simplemente fui a un abogado. Mi nombre fue puesto en la escritura, solo el mío. Luego hice redactar un acuerdo postnupcial. Declaraba que la casa era 100% mía. En caso de separación, él no tendría derecho a nada de ella. Cualquier presión, verbal, emocional o de otro tipo, para cambiar mi nombre se consideraría un incumplimiento de nuestro acuerdo. Si se incumplía, me debería la manutención del cónyuge por un periodo determinado. Lo firmó. No lo leyó. Lo sé porque le pregunté después qué decía la cláusula sobre la coerción del nombre y pareció confundido. Así que ahora, de pie en esa habitación, frente a todos sus amigos y familiares, saqué la carpeta y la abrí. Joan jadeó audiblemente. Robert se puso rojo, como realmente rojo. Rojo de venas en la frente. Dije, tienes razón. Yo sé lo que es mejor para mí. Mark no habló. Por una vez, no tuvo una respuesta engreída. Nos fuimos temprano. Nadie se despidió de mí. En hay una sola persona. Mark no me habló en el camino a casa. Le pregunté si tenía algo que decir. Dijo, me hiciste quedar como un tonto. Dije, tú mismo lo hiciste. Se mudó 2 días después. Dijo que necesitaba espacio. He sido paciente lo suficiente. Sabía quién era. Conocía mi valor. No iba a permitir que nadie me lo quitara. Ni siquiera el hombre con el que me casé. Y no había terminado todavía. Habían pasado 4 días desde la fiesta de cumpleaños. Mark no había vuelto a casa. Sus cosas seguían en el armario. El cepillo de dientes seguía junto al lavabo, pero su coche estaba aparcado frente al apartamento de su hermana al otro lado de la ciudad. Lo sabía porque mi amiga, Amara, vivía 2 pisos más abajo y lo vio allí. Me envió una foto por mensaje de texto. No estaba solo. John también estaba allí. Así que ahora sabía que estaban acurrucados juntos, probablemente criticándome con vino y queso como si fuera una especie de invasora. No me importaba. Ya no. Lo que no esperaba era la carta. Llegó en un sobre de Manila, entregada en mano por un mensajero. Sin remitente, pero reconocí el nombre impreso en la parte superior. Franklin and Mason LLP, el antiguo bufete de abogados de Robert, con el que trabajó cuando vendió una propiedad comercial hace años. Dentro, una carta escrita por un asociado del que nunca había oído hablar, llena de lenguaje legal que se reducía a esto. La familia Barnes cree que la escritura de renuncia de derechos se firmó bajo coacción y sin representación justa. Están solicitando una revisión y posible anulación de la transferencia de propiedad. Me reí. ¿Pensaron que podían deshacer la escritura? Después de que Mark firmó los documentos en un bufete de abogados neutral, frente a 2 testigos, ¿en serio pensaron que eso funcionaría? Llevé la carta directamente a mi abogada. La hojeó, resopló y dijo, una medida desesperada. Esto no se sostendrá. Pero aún así, esto me decía algo importante. No iban a rendirse en silencio. Así que me preparé. Una semana después de la fiesta, finalmente volvió a casa. Estaba en la cocina preparando café. Ni siquiera lo miré cuando entró. Se quedó allí un buen rato, simplemente observándome. Luego, finalmente dijo, no sabía que realmente lo harías. No respondí. Siguió hablando. Pensé que solo estabas tratando de dejar clara tu postura. Humillaste a mi padre. Me volví hacia él, tranquila. Tu padre me humilló a mí. Te uniste a él. No tergiverses esto. Hizo una pausa. Pareció que quería decir más, pero en lugar de eso me entregó un papel. Era un acuerdo de separación propuesto. Quería negociar, dividir los bienes, reclamar algo de capital en la casa. Dijo que merecía una compensación por daño emocional. Lo miré fijamente. Renunciaste a cualquier derecho sobre esta casa. El acuerdo postnupcial es sólido. Inténtalo. Se fue. Joan tiene un club de lectura, pero no es solo un club de lectura. Es más bien un círculo de mujeres ricas del sur que dirigen la mitad de las juntas de caridad en Raleigh. Organizan eventos para recaudar fondos,
almuerzos, lo más importante, chismes. 3 días después de la visita de Mark, comencé a recibir miradas extrañas en la cooperativa, el gimnasio e incluso en mi propia oficina. Luego, mi jefe me pidió que hablara con él. Aparentemente, alguien había llamado a Recursos Humanos y denunciado anónimamente que había estado en una seria disputa legal que involucraba mala conducta financiera y un escándalo matrimonial. No pasó nada, Recursos Humanos lo vio a través de ello, pero me inquietó. Luego descubrí por qué. Ojalá estuviera bromeando. Crearon un sitio web falso, una página de estilo blog con un nombre que parecía aleatorio, pero usaba fotos de nuestra boda. Mi cara, mi nombre, detalles sobre mi comportamiento manipulador y historial de cazafortunas. No tenía pruebas, solo rumores. No se hizo viral, pero estaba en línea, y eso fue suficiente para enojarme. Presenté una solicitud de eliminación y una notificación de difamación. Mi abogado envió cartas de cese y desistimiento, pero me decía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Esto era la guerra. Ahora aquí es donde se vuelve una locura. Aproximadamente 2 semanas después, recibí otro sobre, pero esta vez no eran documentos legales. Era de una mujer, escrito a mano, sin ningún abogado involucrado. Dijo que su nombre era Danica y que había estado con Mark durante 2 años mientras estábamos saliendo. No estaba amargada. Parecía cansada. Aparentemente, ella no sabía que él hablaba en serio conmigo. Él le dijo que yo era pegajosa y que estaba de salida. Lo descubrió cuando vio las fotos de nuestra boda en Instagram. Se acercó porque, y nunca olvidaré esto, dijo, mereces saber por quién estás luchando. Mi corazón se detuvo. Leí esa carta 3 veces. Me temblaban las manos. No podía decidir si quería gritar o llorar. Mark me engañó durante años y todavía tuvo el descaro de pararse en esa habitación y actuar como si yo lo hubiera traicionado. Todo tenía sentido ahora. La presión para cambiar mi nombre, el silencio, la falta de apoyo. Él nunca estuvo conmigo. Estaba interpretando un papel, esperando que yo me pusiera en línea para poder terminar de esculpir a la esposa perfecta para su imagen perfecta. Estaba furiosa, pero no estaba rota. Ahora era más peligrosa que nunca. Me puse en contacto con Danica. Hablamos por teléfono durante 2 horas. Era real. Tenía recibos, mensajes de texto, fotos, reservas de hotel. Resulta que Robert lo sabía. Conoció a Danica una vez. Mark la presentó como una amiga del trabajo. Al Morzeron. Joan no lo sabía, pero Robert sí, y no dijo nada. Tenía más que suficiente para enterrar al niño dorado de esta familia, pero quería ser estratégica. Así que planeé algo más grande, porque si querían hablar de linajes, estaba a punto de exponer lo podrido que era el suyo. Después de la carta de Danica y nuestra larga llamada telefónica, tenía una opción, dejarlo pasar o ir con todo. Ya sabes lo que elegí. Danica me envió capturas de pantalla. Una de ellas era de la semana después de nuestra luna de miel. Mark le había enviado un mensaje de texto. Eres la única que realmente me conoce. No puedo seguir haciendo esta farsa con Maya por mucho más tiempo. Sí, farsa. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Y luego me enojé. No solo Jada, conmigo misma, por pensar alguna vez que alguien como él me cubría las espaldas. Nunca se preocupó por mí, mi nombre o mi identidad. Le importaba el control, la apariencia de una esposa, una vida, un legado. Así que comencé a documentar todo. Mensajes de texto, fechas, cronogramas. Construí un archivo, no porque necesitara venganza en este punto, sino porque quería la verdad. Y la verdad tiene una forma de derribar a los mentirosos sin necesidad de golpear. ¿Recuerdas a Roxanne, verdad? La hermana de Mark, reina de las relaciones públicas, adicta al drama, siempre fingiendo que lo tenía todo junto. Bueno, se acercó al azar unas semanas después del incidente del blog. Me envió un mensaje de texto, dijo que lamentaba que las cosas se hubieran calentado y que quería hablar. Fui cautelosa, pero curiosa. Nos reunimos en una cafetería en Durham. Terreno neutral. Apareció con gafas oscuras como si estuviéramos en una película de espías. Lo primero que dijo fue, no eres la única a la que ha lastimado. Arqueé una ceja. Siguió hablando. Aparentemente, Mark y Robert tenían un negocio paralelo, una especie de estafa de bienes raíces que mantenían fuera de los libros. Como comprar una casa fea, arreglarla con cinta adhesiva, vendérsela a un comprador por primera vez a un precio inflado. Roxanne lo sabía porque ayudó a construir algunas de las páginas sociales falsas para su LLC. Pero esa no fue la sorpresa. Esto es lo que me dejó de piedra. Dejó embarazada a una chica el año pasado,
mientras ustedes dos estaban comprometidos. Lo juro por Dios, se me revolvió el estómago. No sabía el nombre de la chica, pero dijo que vio un pago a través del Venmo de su hermano etiquetado como apoyo. Luego otro marcado como no le digas a Maya. Le pregunté por qué me decía esto ahora. Hizo una pausa, respiró hondo y dijo, porque nuestros padres están locos. Lo están protegiendo a toda costa y ya no lo haré más. Siempre se sale con la suya. Estoy hard to finger. Mark comenzó a presionar más para resolver las cosas. Sus correos electrónicos de repente se volvieron corteses. Dijo que quería encontrar la paz, que deberíamos recordar los buenos tiempos. Respondí a través de mi abogado. Sin contacto directo. Seguía pidiendo parte de la casa. Seguía fingiendo que el acuerdo postnupcial no existía. Seguía actuando como si esto fuera solo un malentendido matrimonial. Pero yo sabía la verdad ahora. Y también alguien más. Tarde una noche, a las 11:42 p.m., recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. «¿Eres Maya?» Dudé, respondí. «¿Quién es?» Lo que vino después cambió todo. «Me llamo Alina. Creo que tenemos algo en común. Estuviste casada con Mark, ¿verdad? Él es el padre de mi hija». Dejé caer mi teléfono. Alina no era Danica. Esta era alguien nueva. Pedí pruebas. Ella envió una foto. Su bebé parecía tener entre 6 y 8 meses de edad. Luego otra foto, ella y Mark en un restaurante que reconocí en Raleigh. La fecha, 3 semanas antes de nuestra boda. Alina no sabía que él se iba a casar. Él le dijo que estaba en un divorcio complicado con una mujer que lo amenazaba legalmente. Incluso había conocido a sus padres. Dijo que quería estar presente para el bebé, pero que necesitaba resolver algunos asuntos legales primero. Les mintió a todos. Alina lo descubrió cuando lo buscó en Google después de que una amiga le dijo, «Oye, ¿no es este tu chico?» Y le mostró una de las fotos de nuestra boda en Facebook. Estaba devastada. No buscaba dinero. Ni siquiera quería nada de mí. Solo quería que yo lo supiera. Así que ahora sabía de 2 mujeres, posiblemente más, y un bebé. Mientras Mark estaba sentado en esa fiesta sonriendo como si fuera el rey del mundo. No a Mark. A John. Esperé hasta las 8 en punto de la mañana de un miércoles. Sabía que estaría en casa. Hace yoga en su terraza acristalada a esa hora. Llamé desde un número bloqueado. Contestó, «Hola». No perdí el tiempo. «Hola John. Soy Maya. Sé lo del bebé». Silencio sepulcral. Luego, «Disculpa». La hija de Mark. «Tengo fotos». Hablé con su madre. También hablé con Danica. ¿Sabes? La que almorzó con Robert. Y tengo capturas de pantalla de Roxanne. La escuché respirar. Trató de mantener la compostura. Dijo, «Claramente estás perturbada. Y si intentas contactar a mi lugar de trabajo de nuevo o envías otro informe falso, presentaré una demanda por acoso. Y yo compartiré todo en línea, con nombres, fotos y una copia del acuerdo postnupcial». Colgué. Joan no respondió. Pero Robert sí. No por llamada, ni por carta, ni por correo electrónico. Se presentó en mi casa sin previo aviso. Estaba en casa trabajando en mi computadora portátil. Lo vi por la ventana, parado allí con una chaqueta rompevientos y una gorra de béisbol como si eso lo hiciera menos amenazante. Abrí la puerta. Ni siquiera dijo hola. Solo esto, toma el dinero. Vid, deja que la familia se encargue de esto internamente. Parpadeé. ¿Qué dinero? Me entregó un cheque. 6 cifras. Real, certificado. Dijo que era un acuerdo privado por daño emocional. Pregunté, ¿o dinero para silenciar? No dijo nada. Le dije que lo pensaría, pero ya sabía que nunca volvería a callarme. El cheque estuvo en mi mesa de comedor durante 3 días. Lo miraba todas las mañanas mientras desayunaba como si fuera una reliquia maldita. $120,000. Certificado. Firmado por Robert Barnes. Querían que me fuera, que fingiera que nada de esto había sucedido nunca. Olvidar el engaño, la manipulación, la imagen familiar falsa, los blogs, los informes a mi trabajo, el bebé. No iba a cobrar ese cheque. Iba a terminar esto a mi manera. Llamé a Roxanne. Le dije que necesitaba un favor, un último empujón. Estaba nerviosa. ¿Qué estás planeando? Le dije, solo quiero que todos estén en la misma habitación. Quiero la verdad. Tú dijiste que tú habías terminado de fingir. Es hora de demostrarlo. Estuvo de acuerdo. Invitó a sus padres a su casa. Les dijo que era una emergencia solo para la familia. También le dijo a Mark. Dijo que yo no estaría allí. Mintió, solo esta vez. Y que se trataba de una filtración relacionada con el blog y el rumor del bebé. Llegaron,
y yo ya estaba sentada en la isla de la cocina cuando entraron. Joan se quedó helada. Robert me miró fijamente como si no fuera real. Mark sonrió con suficiencia. Por supuesto que lo hizo. Su movimiento característico. ¿Qué es esto?, dijo Joan. Roxanne se interpuso entre ellos y cerró la puerta principal. Esta es la última vez que nos sentamos todos en la misma habitación y nos mentimos, dijo. Así que cállense y escuchen. Esa chica tenía agallas. Se lo concedo. Saqué una carpeta. Una de esas gruesas de Manila que se abren como una bomba en la sala del tribunal. Dentro, una copia del acuerdo postnupcial, fotos de Mark con Danica y sus mensajes, capturas de pantalla de Alina con fotos de su bebé. Una declaración jurada notariada de Alina que decía que Robert la había conocido una vez. El cheque que Robert me entregó. Las impresiones del blog del sitio web rastreadas a través de una empresa de alojamiento web hasta el nombre de Joan. Los extendí, uno por uno. Sin palabras, solo papeles sobre la mesa. La sonrisa de Mark murió. Joan palideció. Tomó una foto, con las manos temblorosas, y susurró. Esto es falso. Robert no habló. Solo miró el cheque. Su nombre lo miraba fijamente. ¿Me llamas a mí irrespetuosa por no cambiar mi nombre? ¿Por no honrar el linaje? Mira este desastre. Mira las mentiras. Mira las personas que tu hijo lastimó. Las mujeres, la niña, a mí. Sin él, Mark. Te sentaste allí y actuaste como si yo te hubiera traicionado. Como si yo te hubiera avergonzado. Pero todo el tiempo tú me estabas mintiendo a mí y a todos en esta habitación. Me volví hacia Joan. Intentaste arruinar mi trabajo, mi reputación. Les dijiste a tus amigos que yo era una manipuladora cuando tu hijo era el que ocultaba a un bebé mientras escribía votos matrimoniales. Luego, finalmente, tú y Robert me ofrecieron dinero para desaparecer. Intentaron comprar mi silencio, como probablemente lo han estado haciendo toda su vida. La habitación estaba en silencio, como si el aire hubiera sido succionado de nuevo. Luego Roxanne dio un paso al frente. Miró a su hermano. ¿Dejaste embarazada a alguien mientras estabas comprometido? ¿Y me dijiste a mí que era egoísta por no respaldar tu blog? Destruiste tu propio matrimonio. No mereces que te compadezcan. Mark espetó. ¿Crees que eres perfecta? Sabías de Danica y no dijiste nada. No finjas que eres una heroína ahora. Roxanne gritó, porque le tenía miedo a papá. Nos hiciste tener miedo a todos. Joan se puso de pie de repente, tirando su vaso de la mesa. ¡Basta! Todos se quedaron paralizados. Yo me miró. Podrías haber acudido a mí. De mujer a mujer. No tenías que hacer todo esto. La miré fijamente, inexpresiva. Podrías haberme protegido. De madre en Nura. Elegiste no hacerlo. Mark se hundió en una silla. No quería un bebé, murmuró. Todos se volvieron. Miró sus manos como si no fueran parte de él. Estaba entrando en pánico. Estaba con Maya demasiado tiempo para irme. Pensé que si ella simplemente tomaba mi nombre, todo se arreglaría, como si todo se alineara. Roxanne lo miró fijamente. No querías un bebé, pero te acostaste con ella mientras estabas comprometido. Trajiste otra vida a este mundo y la ignoraste. No eres solo un mentiroso. Eres un cobarde. Joan se sentó, de repente en silencio. Robert salió de la habitación sin decir una palabra. Robert se fue y nunca miró hacia atrás. Joan trató de recuperarse. Envió un largo correo electrónico unos días después, disculpándose si me había lastimado. No por lastimarme, solo sí. Mark nunca volvió a casa. Se mudó con un amigo. Trató de arreglar las cosas con Alina. Ella me dijo que se ofreció a ser un papá después de meses de ignorar sus mensajes de texto. Ella se negó. Solicité formalmente el divorcio. El acuerdo postnupcial se mantuvo. No obtuvo nada. ¿El cheque? Lo doné a un fondo legal local que ayuda a las mujeres a salir de relaciones abusivas, a nombre de Joan, públicamente. Que ella explique esa donación a su club de lectura. Perdí un esposo, sí, pero no me perdí a mí misma. Aprendí que defender tu posición tiene un precio. La gente te llamará fría, dramática, irrespetuosa, pero prefiero que me llamen difícil a que me controlen. La gente a mi alrededor comenzó a hablar. Compañeros de trabajo callados, mujeres de la comunidad, incluso un primo de Mark que me envió un mensaje y me dijo, siempre me pregunté cómo duraste tanto. Resulta que nadie estaba sorprendido, excepto yo. Nunca conoces realmente a alguien hasta que lo arrinconan. Algunos luchan, algunos se esconden, algunos mienten, y algunas mujeres, como yo, abren la carpeta y terminan con eso.